Estamos en esta serie que se llama Él volverá o volverá. Y veíamos al inicio de esta serie cómo Jesús, al momento de ya haber resucitado, luego asciende a los cielos, ¿verdad? Con un cuerpo glorificado y es tomado, ¿verdad? Estaba con sus discípulos y es tomado, ¿verdad? Llevado por los aires, desaparece de la vista de sus discípulos y unos seres, al parecer ángeles, dicen: así como se ha ido, volverá, ¿verdad? Y hay una serie de promesas de parte del Señor hacia la vida del creyente que nos enseñan que hay señales que se cumplirán y que anunciarán la venida, el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos analizando las profecías bíblicas, estuvimos viendo la visión de Daniel con la estatua de Nabucodonosor y cómo la Biblia establece toda la historia de la humanidad, ¿verdad? Desde Babilonia, los medos persas, los griegos, los romanos y el resurgimiento de este imperio romano para este tiempo, ¿no? Estudiamos también las profecías de las 70 semanas de Daniel, en donde aprendíamos que eran semanas de 7 años y vemos que la última semana que falta para que se cumpla es la semana número 70, vale decir que es un periodo de 7 años que debe venir sobre la humanidad, y este periodo de 70 años se inicia no con el arrebatamiento, sino que, ¿cómo? ¿7 años? ¿Qué dije? ¿6? Dije 70, no, son 7 años, perdón, 7 años. Gracias por la corrección. Estoy con una alergia horrible, y me hace estar mal aquí adelante. Ok, les decía entonces que es una semana de 70 años, ¿verdad? 7 años, ¿verdad? 7 años. Quiero que sean 70, parece, ¿no? 7 años. Y este periodo de 7 años se inicia, como lo aprendíamos según la profecía, con el pacto con muchos, que dice ahí en Daniel. Y esto nos habla de un acuerdo de paz y seguridad. Es un acuerdo que el anticristo, este líder mundial que se levantará, podrá llegar a acuerdos con todas las naciones, ¿no? No crean que es lo que sucedió hace poco, porque ese acuerdo en realidad no es al que apunta la Biblia, pero es la antesala, ¿no? a lo que se está avanzando, y es un acuerdo en donde debe estar Israel obviamente involucrado con todas las potencias mundiales, y ese acuerdo de paz será un acuerdo que durará 7 años, pero sabemos por la profecía que solamente durará 3 años y medio de paz, ¿verdad? Y de prosperidad. Y a la mitad de la semana, como nos enseña la profecía, el anticristo, junto al falso profeta, romperán este pacto, ¿verdad? Y comenzará una serie de juicios sobre la tierra. Entonces aprendíamos que entre este periodo, ¿verdad?, que es el arrebatamiento, la semana número 70, la gran tribulación que se le llama también, estos 7 años, hay un hecho que es el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Hay discusiones si este hecho del arrebatamiento estará al inicio al inicio de la semana número 70 o si estará entre medio. Lo cierto es que vendrá el Señor, ¿verdad? Esa es la doctrina fundamental. No debemos discutir si será al principio, pasando unos meses, unos años. No nos centremos en eso. El arrebatamiento del Señor. Veíamos la semana pasada algunas tipologías o pruebas ilustrativas que tenemos en la Biblia de lo que será el arrebatamiento. ¿Saben lo que es una tipología? Lo voy a repetir. Es un ejemplo ilustrativo sobre algún evento, ¿sí? Es una enseñanza que sirve como modelo para algo que deseamos aclarar o profundizar. También se le llama alegoría. Entonces, vimos la semana pasada que el arrebatamiento sería como en los días de Noé. Aprendíamos eso. Hoy día vamos a ver que el arrebatamiento tiene también una ilustración, un símil en la historia de Lot, como en los tiempos de Lot. ¿Quién era Lot? Lot era un hombre que tenía un parentesco con un hombre importante en la Biblia. ¿Se recuerdan quién era? Abraham. Muy bien. Entonces, el ejemplo de la vida de Lot es una revelación para nosotros en relación a cómo Dios actuará y tratará con la iglesia, ¿verdad? A través de estos ejemplos, nosotros podemos ver cómo será
más o menos lo que sucederá. ¿Ok? Ahora, recuerden, más que saber todos los detalles de lo que vendrá, lo más importante es irnos en ese momento glorioso con el Señor. El siguiente texto nos habla de dos eventos. ¿Ok? Por una parte, vamos a ver que se menciona la segunda venida, que es al final de la semana número 70, y eso es un trato con los judíos. Y vemos también que nos hace entender algo acerca del arrebatamiento. ¿Ok? Sin embargo, podemos tomar esta enseñanza como una tipología. Lucas capítulo 17, versículo 28. Lucas 17, 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, ahora no como los días de Noé, como los días de Lot, dice que comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. ¿Se recuerda cómo eran los días de Noé? También comían, se casaban, se ponían solteros, ¿verdad? Había un desorden, ¿no? Bueno, en los días de Lot dice que comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, y edificaban. Más el día en que Lot salió de Sodoma, esa era la ciudad donde él estaba, dice que llovió fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea, esto hace una alusión a la segunda venida, ¿no? El que esté en la azotea y sus bienes estén en casa, la recomendación es, para el judío, no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Se recuerdan quién era la mujer de Lot? Cuando salen de la ciudad que recibe un juicio de fuego sobre ella para ser destruida, les había dicho Dios que esa mujer no debían mirar atrás, nadie debía mirar atrás, y la mujer lo hizo. Entonces dice, acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Aquí hay una enseñanza. Miren ahora cómo salta ya una ilustración que tiene que ver más bien con el arrebatamiento. Dice, os digo, en aquella noche estarán dos en una cama, ¿sí? Durmiendo, ¿no? Uno será tomado y el otro será dejado. O sea, ¿será de día o de noche? ¿Ah? De noche, ¿verdad? Ok. Luego dice, dos mujeres estarán moliendo juntas. Una será tomada y la otra será dejada. O sea, estarán trabajando. ¿En qué se hace esto? ¿En el día o en la noche? En el día, ¿verdad? O sea, vemos que hay personas que están durmiendo y otros están trabajando. Ok. Luego dice, dos estarán en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Tal vez para usted y para mí leer esto, como que claro, nos hace alusión a lo que usted a lo mejor ya sabe del arrebatamiento, pero ¿se dieron cuenta de un detalle? En la época en que se escribe esto, no se sabía que en un mismo lugar, o sea, en lugares distintos de este planeta, podía ser día y podía ser noche, porque no había la tecnología como para poder comprender todo esto, ¿no? Los viajes podían tener tal vez horas nada más de diferencia, pero no se descubría nada de lo que hoy conocemos. Por lo tanto, ya en la Biblia, aquí en este Evangelio, tenemos información que es de alguna forma reveladora para hoy día, que la leemos nosotros con mucha soltura, ¿no? Bueno, recordemos que Lot, este personaje que está acá, era el sobrino de Abraham, el padre de la fe. ¿Qué hizo Abraham? ¿Se recuerdan o no? ¿Alguna historia con Abraham? A ver, la más conocida, ¿cuál es? ¿Qué tenía? ¿Qué ofreció? A su hijo, ¿verdad? Dios le pide que ofrezca a su hijo un sacrificio, ¿verdad? Una locura. Y bueno, vemos que Abraham, por fe, sabía que Dios iba a proveer y volvería con su hijo, ¿no? Pero por fe obedece a Dios. Entonces, Abraham es conocido como el padre de la fe y también como tío de Lot. Entonces, Lot, este personaje, era sobrino de Abraham. Y este personaje habitaba en una ciudad que se llamaba Sodoma, que estaba junto a otra ciudad que se llamaba
Gomorra. Y fueron dos ciudades, perdón, discúlpenme, fueron dos ciudades que colmaron la paciencia de Dios en relación a la perversidad, la inmoralidad sexual, ¿verdad? O sea, había mucha corrupción. Ambas ciudades eran tan asquerosamente moralmente tan asquerosas, que habían comenzado a contaminar incluso a otras ciudades. Comenzaron a expandir estas prácticas que ellos tenían, ¿no? De ahí viene la palabra sodomita, ¿verdad? Que es conocida, ¿no?, en relación a la inmoralidad. Entonces Dios consideró, al ver esta situación, Dios consideró que la única forma de terminar con esta depravación era destruir estas dos ciudades por completo. Que nada de lo que estaba en ese lugar quedase, ¿verdad? Y era complicado. Por ahí, si usted estudia bien el texto bíblico, se va a dar cuenta que en ese lugar no había ninguna persona, ni una, moralmente recto delante del Señor, ¿verdad? Por misericordia Lot es quitado, ¿no? Ya vamos a ver la historia. Entonces, el arrepentimiento era la posibilidad de salvación. Sin embargo, nosotros ya conocemos esta historia, y al igual que en el diluvio que nosotros vimos la semana pasada, esa generación no procedió al arrepentimiento. Cuando sucedió la destrucción de estas ciudades, aún vivía este amigo de Dios. ¿Quién era este amigo de Dios? Abraham. Todavía estaba ahí, ¿no? Y Dios quiso compartir esta decisión de destruir esa ciudad con Abraham. Le cuenta, le revela, ¿no? Vamos a leer Génesis capítulo 18, versículo 16. Dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos, ¿verdad? Y Jehová le dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? O sea, le esconderé, no le contaré lo que tengo planeado hacer. Versículo 17, y Jehová dijo, 18, y habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, hace esta pregunta, ¿lo encubriré yo? ¿Dejaré de contarle esto? Y fíjense que acá hay una reflexión importante porque Dios nunca deja de avisar a sus fieles siervos de lo que Él va a hacer. Tú y yo sabemos que Él viene pronto, ¿no? ¿Sí o no? Claro, estamos convencidos. Hay gente que no lo sabe, hay gente que no lo cree, pero nosotros sabemos por la palabra de Dios. Mira lo que dice Amós capítulo 3, versículo 6. Hace la pregunta, dice, ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. 8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Bueno, acá hay un género profético, ¿no?, que hay que entender, pero lo que quiere decir este texto es que Él revela lo que ha de suceder a sus profetas. Nosotros a través de la profecía, que es la palabra de Dios, podemos comprender que los tiempos que vivimos son tiempos finales. Cuando Dios le cuenta a Abraham sobre esta decisión que tiene de destruir Sodoma y Gomorra, inmediatamente, de manera natural, Abraham pensó en las personas justas, ¿verdad?, que tal vez morirían. Él comienza a decir, ¿no?, pero hay personas inocentes. Y durante esta conversación, acuerda, ¿verdad?, Dios con Abraham, y dicen que si encontraban al menos 10 justos en la ciudad, esta no iba a ser destruida. Hay un diálogo, hay una conversación. Pero nosotros ya sabemos que producto de la maldad fue imposible poder encontrar incluso esa poca cantidad de personas, ¿verdad? Y finalmente las ciudades fueron destruidas. Génesis capítulo 19, versículo 3. Recuerden que esto es un símil de cómo será el arrebatamiento, ¿verdad? Porque esta tierra, esta generación será destruida por Dios.
Génesis 19:3. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Se dice que Lot era un personaje importante, ¿no? Porque se sentaba a la puerta, ¿no? Siempre el personajes importantes estaban ahí en las puertas de la ciudad. Y viendo Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies. Y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y respondieron ellos: no que en la calle, no, dicen, que en la calle nos quedaremos esta noche. Versículo 3. Mas él porfió con ellos muchos, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes y levaduras, y comieron. Muy hospitalario Job, ¿no? Entonces, cuando estos ángeles llegan a la ciudad, Lot no se imaginó que estos eran ángeles enviados por Dios. Él no se imaginaba, ¿no? Pensó que eran forasteros, personas que iban en un camino. Sin embargo, salió muy rápido a recibirlos y los invita a su propia casa. Esta ciudad era producto de lo inmoral que habían en los habitantes de cada casa. Y Lot sabía que cuando los inmorales vieran a estos enviados de Dios, ¿cómo creen ustedes que eran? ¿De qué parecer? ¿Cómo creen ustedes que eran? Si eran ángeles. ¿Ah? Hermosos, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuántos ángeles? No, bueno, no hay ángeles acá. Bueno, pero eran de buen parecer, ¿no? Recuerden que el lugar, la práctica era principalmente la homosexualidad, ¿okay? Era la pedofilia, todo eso, ¿no? Entonces, Lot sabía, cuando los vio y cuando les insiste que vayan a su casa, en realidad está pensando: aquí no van a salir, ¿no? Porque era muy peligroso, ¿no? Yo una vez me tocó ir a una población muy peligrosa, que yo la verdad que no la encontré tan peligrosa, y yo iba manejando buscando una dirección, y se acerca una persona y me dice: caballero, ¿usted sabe dónde está? Yo le digo: no, por eso estoy buscando acá la dirección, estoy perdido. Entonces váyase, porque aquí es muy peligroso, me decía, ¿verdad? Así que yo cerré mi ventanita y me fui, por supuesto, ¿no? Hice caso. Pero lo que trataban de hacer era evitar que me asaltasen, ¿no? Que era lo que podía suceder. Pero lo que Lot estaba evitando era que estos hombres fuesen abusados, vamos a poner un nombre más bonito, ¿no? Ahora, ¿se habrá equivocado Lot al pensar esto de los habitantes de esa ciudad? Vamos a ver, Génesis capítulo 19, versículo 5. Mira lo que decía la gente de la ciudad. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Le golpeaban la puerta. Imagínate, él estaba con ellos ahí cenando, recibiéndolos, conversando. Y le dice: sácalos para que los conozcamos. Sabemos que en el contexto de la Biblia la palabra conocer significa en realidad más que saludarse, ¿no? Tiene que ver con, por ejemplo, cuando dice que María no había conocido a José, ¿verdad? Se refiere a un acto sexual. Entonces estos hombres están diciendo: sácalos para que los conozcamos. Finalmente los ángeles protegen a Lot, no necesitaban su protección, le revelan el propósito que tienen, pero al parecer hasta ese momento Lot no se había percatado que eran enviados de Dios, ¿verdad? Vamos a ver también lo que simboliza Lot, ¿verdad? Y por qué razón también no lograba entender todos estos planes. Entonces, a pesar de que Lot parecía no estar muy convencido de lo que estaba sucediendo, finalmente los ángeles tienen que tomarlo de manera abrupta, con fuerza, para sacarlo y que no muera producto del juicio. Vamos a ver Génesis capítulo 19, 15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo
de la ciudad. ¿Cómo iba a destruir Dios la ciudad? Iba a caer fuego. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano. O sea, como que se detuvo, ¿no? ¿Y qué es lo que hicieron estos hombres, estos ángeles? Lo tomaron, ¿verdad? De su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Al parecer, Lot estaba demasiado aferrado a esas cosas materiales. ¿Te imaginas? Te dicen a ti, tu casa o el lugar donde tú vives va a ser bombardeado. Hay lugares donde está sucediendo esto, ¿no? Pero ¿qué harías? ¿Correrías por tu vida así rápidamente? ¿O empezarías, mi florero, ¿verdad? Mi no sé qué, mis cortinas, mi teclado, no sé, mi guitarra, lo que sea, ¿no? Pero al parecer Lot estaba muy aferrado a esas cosas materiales. Y al parecer lo único que le importaba era recuperar o llevarse algo de sus bienes, ¿no? Es por esa razón, hermanos, que el Señor nos dice a nosotros claramente en Mateo capítulo 6, 19 al 21, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. ¿Qué significa esto? ¿Que ustedes no tengan nada material? No, sí, necesitamos cosas materiales, ¿verdad? Este lugar es un lugar material. Pero lo que está diciendo es que no pongas tu corazón completamente, o sea, no pongas tu corazón en esas cosas que son pasajeras, ¿verdad? Que toma acá el caso de la polilla, ¿no? Que puede llegar a deteriorar algo, por ejemplo, ¿no? Ok. Como vimos, Lot fue un hombre de jerarquía acá en Sodoma y no quería tal vez perder eso. Era su lugar de posesión, ¿no? Y recordemos que Lot y Abraham también son un tipo, una representación de lo que son los cristianos hoy. Abraham, por una parte, representa al cristiano espiritual y Lot representa al cristiano carnal. O sea, existe un cristiano que es carnal y un cristiano que es espiritual. Ahora usted ahí vea qué es lo que es usted, si es un cristiano carnal o espiritual. ¿De dónde sacamos este comparativo? Es cuando ellos suben, ¿verdad? Comienzan a tener problemas sus hombres, ¿verdad? Vivían en un lugar común. Y Abraham muy sabiamente le dice a su sobrino, ¿sabes qué? Acompáñame, vamos a subir a un cerrito, una colina, y quiero que mires lo que hay y elijas un lugar donde tú quieras ir con tu gente. Entonces Lot mira, para acá había desierto, para acá habían cosas verdes, ¿y qué creen ustedes que eligió? Lo verde, ¿verdad? Entonces dijo, para allá, y Abraham le dijo, ok, si tú vas para allá, yo iré para el otro lado, que era todo desértico. Ese lugar que él escogió, que era lo verde, era justamente estas ciudades, donde él se asentó a vivir, ¿verdad? Entonces demuestra al cristiano carnal, ¿verdad? Porque el cristiano carnal se mueve por lo que ve. ¿Se entiende, no? O sea, soy sensual en los sentidos. O sea, mi evangelio se basa en lo que veo, lo que escucho, lo que toco, ¿verdad? Eso es un cristiano sensual, ¿verdad? Y carnal porque le doy más lugar a las cosas terrenales más que a lo espiritual. Ambos son hijos de Dios, pero hay una diferencia, ¿no? Abraham fue maduro, prefirió separarse para que no aumentaran los conflictos. Entonces vemos acá en estos dos personajes, en Abraham, una ilustración del cristiano espiritual y en Lot, el cristiano carnal. Ok. Al igual que Lot,
Hoy día existen cristianos carnales que no quieren servir a Dios con todas sus fuerzas por preferir las cosas de la tierra, ¿verdad? Eh, Incluso también se les pueden llamar cristianos tibios, ¿no? En la Biblia. Ahora, mira lo que dice la Biblia en Santiago capítulo 4, versículo 4 y 5. Dice, oh almas adúlteras. ¿Sabes lo que es adúltera, no? Que engaña. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye un enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Cuando viene el Espíritu Santo a tu vida, Dios quiere que tú seas completamente para Él, ¿verdad? Estamos en el mundo, sin duda, nos tenemos que desarrollar, ¿verdad? Yo voy a mi trabajo, hago mis cosas en esta tierra, pero el corazón no puede estar en el mundo, ¿verdad? Ni puedo tener un pie en el mundo y un pie en las cosas del Señor. Entonces es importante reflexionar en esto, ¿no? Mira, Dios no destruyó la ciudad hasta que Lot pudo llegar a un lugar seguro. O sea, lo saca y Dios no destruye la ciudad hasta que Dios le da, o sea, él puede llegar, Lot puede llegar a un lugar seguro, una ciudad llamada Zoar. Esa fue la ciudad donde él llega. Y Zoar significa esplendor. Vamos a leer Génesis capítulo 19, 18 y 23. Dice, pero Lot le contestó, no, Señor, de ninguna manera. Aunque soy muy humilde, usted ha sido muy bueno conmigo, pues tuvo compasión de mí y me salvó la vida. Pero yo no puedo huir a las montañas, porque este desastre me alcanzará y moriré. Mire, aquí cerca hay una ciudad pequeña. Si echo a correr, podré llegar a ella y ponerme a salvo. ¿Verdad que es muy pequeña? Dice él. 21. Y aquí el ángel le contestó, está bien, voy a cumplir tu deseo. No destruiré la ciudad de la que me hablas. Pero vete enseguida, porque no podré hacer nada hasta que llegues allá. Por eso la ciudad se llama Zoar, que quiere decir pequeña. Y Lot llegó a Lot llegó a Zoar cuando el sol comenzaba a salir. Un ejemplo, ¿no?, de cómo será el arrebatamiento. Ahora, lo está relacionando, ¿no? Vendrá el juicio. ¿Y qué es lo que hará el Señor con sus hijos? Los sacará. Nos muestra entonces cómo es que Dios salva, ¿no?, a los suyos. Ahí tenemos ya un ejemplo como en los días de Noé. Tenemos otro ejemplo como en los días de Lot, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo del arrebatamiento. Vamos a ir a Josué, capítulo 2, versículo 1 al 6. Hay una mujer en la Biblia, que se llama Rahab. ¿La conoce, no? ¿La ha escuchado? ¿Qué es lo que hacía o qué característica tenía o qué oficio tenía Rahab? ¿Qué es lo que era? Una ramera, le dice la Biblia, ¿no? No que vendía ramas, sino que practicaba la prostitución. A eso se refiere, ¿no? Era una mujer. Ok. Y aquí tenemos un ejemplo ilustrativo que también tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia previo al juicio que viene sobre la tierra, y es la historia de esta mujer llamada Rahab. Era una ramera gentil, se le llama que no era judía, ¿verdad? Y que Josué, que va conquistando, ordena rescatar a esta mujer. ¿Se recuerdan que tenían que llegar ahí a la ciudad? Y a medida que iban avanzando, morían los pueblos, la gente que estaba en ese lugar. Pero vamos a ver esta historia, ¿no? Entonces, hay una razón por la cual Josué le hace una promesa a esta mujer de salvarla, a pesar de que era despreciada por la sociedad. Ella había ayudado, esta mujer, a los espías que había enviado Josué y les brindó protección, porque antes de conquistar, antes de llegar a la ciudad, fueron estos espías. Fijémonos.
Josué capítulo 2, versículo 1 al 6. Dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron ahí. Y fue dado el aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda esta tierra, toda esa ciudad. Pero la mujer había tomado a los hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Es una historia un poco hasta media confusa, ¿no? Porque, bueno, Rahab era una mujer pagana, pero era valiente y también admirable, ¿no? Porque ella arriesga su propia vida para salvar a estos espías que Josué había enviado para inspeccionar la tierra. Ahora, fíjense en esto, ¿por qué los esconde? ¿Por qué creen ustedes? Ella creyó que el Dios de ellos, recuerden que ya no creía en ese Dios, pero ella creyó que el Dios de ellos era el Dios verdadero. Fíjense, y el oficio que tenía, ¿no? Podía haber sido otro ejemplo, pero ella simplemente creyó. Recuerden algo, la salvación del ser humano es solo y únicamente por medio de la fe. No hay nada que nosotros podamos hacer para salvarnos más que creer. Nada más que eso. Y esto es un tema que puede causar mucha confusión, ¿no? Y pleitos y qué sé yo. Y puede llevar incluso a algunos a confundirse, pero la salvación es por fe. Efesios 2:8 dice que la salvación no es por obras, sino que es por fe. ¿Por qué no es por obras? Ahí lo dice, para que nadie se jacte, se gloríe, ¿verdad? Esta mujer creyó. Los vio, ¿verdad? Vio que sabía lo que eran. No crean ustedes que no. Pero ella creyó que el Dios de estos hombres parece que era el Dios verdadero, o al menos superior a los dioses que ella tenía. Entonces los puso a salvo, ¿no? Luego de ponerlo a salvo y de haber procedido con sabiduría para protegerlos de muerte, conversó con ellos y comenzó a bendecir a Dios, al Dios de Israel, ¿verdad? Reconociendo su grandeza. Ahí usted puede leer después la historia completa. Tanto Rahab como los pobladores de Jericó sabían ellos que el Dios de Israel había protegido a su pueblo cuando fueron rescatados de la esclavitud de Egipto. Ellos sabían los prodigios que habían sucedido ahí en el desierto. Y Rahab sabía que Israel estaba arrasando con todas las naciones, ¿no? Porque estaba avanzando el pueblo de Israel y que había llegado a la ciudad justamente para terminar con todo. Entonces nos damos cuenta que este ejemplo que nosotros vemos en esta mujer nos muestra la fe. Ok, sigamos. Entonces ella hizo el trato con ellos y en gratitud se comprometieron ellos a ayudarla el día de la destrucción de la ciudad. Vamos a leer Josué capítulo 2, versículo 8. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban
al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, y a los cuales habéis destruido. Versículo 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, ¿cuál era la misericordia? Haberlos escondido, ¿verdad? Así haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida de mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mi hermana y a todo lo que es suyo, y que libraréis vuestras vidas de la muerte. ¿Quién había creído? ¿Ella o su familia? Ella. ¿Y qué es lo que le estaba pidiendo ella? Que la salvara a su familia, ¿se fijan? O sea, como que tiene un nexo también con las promesas del Señor, ¿no? Versículo 14, y ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, que era el lugar donde ella vivía, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Claramente entonces Dios había ordenado que Jericó fuera destruida, que no quedara nada, ni animales, nada, ¿verdad? Porque era parte del avance que tenían los pueblos en aquellos años. Y el juicio ya estaba decretado. Hasta ese momento no había nadie digno de salvarse en ese lugar. Igual que en Sodoma, ¿se recuerdan? Ok. Sin embargo, al confesar que el Dios de Israel es el único Dios verdadero, esta mujer, que era ramera, estaba renunciando a su creencia pagana, su fe en los ídolos que habían en Jericó. Fíjense, y lo hace de esa manera, ¿no? Y es así como esta mujer alcanzó gracia ante los ojos de Dios. Entonces, ante esta conversión, el Señor no podía destruirla, ¿verdad? Por un principio. Y aquí vemos la misericordia y la justicia de Dios obrando en favor de esta mujer. ¿Ok? Y hay un principio que dice que el justo no perece jamás con los malvados y rebeldes. Entonces, ¿cómo es que se salvará ella con su familia ante semejante invasión? ¿Cómo podía ser, no? ¿Saben cómo era la historia, no? Si alguno ya la conoce. Ella debía poner, ¿qué cosa en su casa? Un cordón, ¿no? Escarlata. Rahab y los espías se pusieron de acuerdo para colocar una señal que fuese visible para que la muerte no entrase en la casa donde ella estaba, refugiada con su familia. Vamos a leer Josué 2, versículos 18 y 21. Dice, he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás a tu casa, a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia de tu padre. 19. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se detuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Y ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego les despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana en la ventana. O sea, esa era la señal para que cuando atacasen la ciudad, supiesen los hombres de Josué que ese lugar no debía ser, esa casa no debía ser destruida. Lo estamos entendiendo, ¿no? Esto es una historia, pero llevémoslo a lo espiritual. Y así también fue como los judíos, ¿se recuerdan la historia de cuando estaban ellos en Egipto y pasaría el ángel de la muerte? ¿Se recuerdan qué debían hacer ellos? Con la sangre de un animal que sacrificaron, ¿verdad? Debían pintar, ¿no?, los dinteles ahí de las puertas para que cuando pasase el ángel de la muerte por ese juicio que vendría,
miraría esa señal y pasaría de largo, ¿verdad? Sin hacer daño a los que estaban ahí. Qué buen nexo, ¿verdad?, de estos dos ejemplos con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, ¿no? Cuando Él muere en la cruz, da su vida, su sangre por cada uno de nosotros, y es esa sangre la que nos limpia a nosotros, nos santifica, nos limpia de pecado, y es una señal también para lo que ha de venir, ¿verdad? Tú y yo hemos sido cubiertos por la sangre de Cristo, ¿verdad que sí? ¿Sí? Y tenemos el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por lo tanto, esto nos enseña que seremos también librados del momento del juicio, cuando venga esta tierra, que ya falta muy poco, ¿no? ¿Puede venir el Señor ya? ¿Hoy día o no? ¿Podría venir el Señor hoy día o no? Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí. Ya puede venir. Ahora, ¿usted quiere que Él venga? O dice, ay, Señor, es que yo me encantaría terminar la ampliación que estoy haciendo en mi casa, ¿verdad? Me gustaría poder ver a mis hijos que me mantengan, no, ¿verdad? Que mis hijos sean exitosos, ¿verdad? A lo mejor está pensando esas cosas, ¿no? Y está bien, son cosas terrenales, pero no nos aferremos a ellas, ¿verdad? Lo que nos espera es mucho mejor, ¿verdad? Bueno, la sangre de Cristo entonces nos limpia, nos marca y nos libra de esta condenación de muerte eterna, ¿verdad? Y eso es un símil, es una tipología también del arrebatamiento. Cuando los ejércitos llegaron a Jericó, ya sabían que no debían tocar a la mujer y a su familia según la señal. ¿Cuál era la señal? Este cordón escarlata, color grana, dice acá, ¿no?, que iba a estar en la ventana. Vamos a ver el capítulo 6 de Josué 23. Dice, y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre y a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, bueno, cuando se escribe ahí, ¿no? Por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer Jericó. Esta fe entonces demostrada por esa mujer despreciada, ¿no? Usted diría, es indigna de recibir salvación, ni menos de Dios. Pero fíjense cómo está ahí, ¿no? Es más, esta mujer aparece también en el Nuevo Testamento. ¿Saben dónde, no? A ver dónde. Algunos no se atreven a decirlo, ¿no? Le dejo la tarea. Búsquela, ¿verdad? Aparece ahí. Ay, ¿cómo puede estar? Bueno, por la fe, hermanos. Por la fe. A veces somos muy buenos para tirar piedras, ¿no? Fíjate que algunos pecados, para Dios los pecados son todos iguales, ¿no? Pero algunos pecados son más evidentes, ¿no? Se evidenciaron. Ahí están, ¿no? Pero otros pecados son ocultos. Entonces, como que nos comparamos con esta mujer, ¿no? Y decimos, no, nosotros súper santos y esa mujer, ¿verdad?, que es lo que practicaba, ¿no? La diferencia de esa mujer es que sus pecados eran públicos, ¿verdad? La diferencia nuestra es que algunos de nuestros pecados son ocultos, ¿verdad? Ahora, obviamente ella no tenía a Dios en su corazón. Nosotros sí lo tenemos, ¿verdad? Para Dios los pecados son iguales. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuidar el corazón y la vida de no pecar delante de Dios. Pero tenemos que sacarnos esos aires de superioridad, ¿no? Cuidado con eso. Esa es la única diferencia, hermanos. Entonces esta mujer fue salva de esa destrucción que era algo físico
solamente porque ella creyó y porque fue fiel a la promesa que hizo. Y eso es lo que Dios espera, ¿verdad? Que tú creas que el Dios que la Biblia nos enseña es el verdadero Dios, ¿verdad? Tal vez nunca lo verás mientras estés en esta tierra. Hay gente que dice sentía al Señor y tal vez alguno nunca lo sienta, pero no somos salvos ni por sentir ni por ver, sino que es por fe, creer, ¿verdad? Y esa fe se ve reflejada en nuestra vida en la obediencia a Dios, de comenzar a vivir una vida en rectitud. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 30, y con esto termino. Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó. ¿Por qué? ¿Se recuerda cómo fue la caída de los muros de Jericó, no? ¿Qué tenían que hacer ellos? Dar vueltas, ¿no? No llevaron maquinaria ni nada. Por fe, ¿no? Ok. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ahí está. ¿Cómo seremos salvos de lo que viene a esta tierra? Por la fe. Por la fe. El día que el Señor venga, probablemente, yo les decía el otro día, ¿no? El día que el Señor venga, si viniera ahora, probablemente hay cosas, asuntos en tu vida que todavía no están resueltos, ¿no? En cuanto al pecado. Y lo cierto es que cuando venga el Señor, nos iremos con Él, porque la salvación es por medio de la fe. Y habrán cosas que no vamos a poder resolver porque tal vez no lo confesamos, no lo tratamos en su momento. Pero lo que yo entendía de parte de Dios es que Dios está mirando la intención de tu corazón, ¿verdad? ¿Cuál es la actitud que tenemos nosotros frente al pecado, cuando pecamos, ¿verdad? ¿Estabas dolido por haber pecado delante de Dios? ¿Tenías la intención? Porque a veces, fíjate que a veces sucede que pecamos delante de Dios y como ya ha sido algo que le hemos pedido perdón, como que nos da hasta vergüenza, ¿no? Y ahí queda. Pero lo que Dios está mirando es la intención de tu corazón. Es una cosa que tal vez nos va a costar mucho poder entenderle, ¿no? Porque viene inmediatamente nuestra religiosidad, ¿no? De querer tirar la piedra. Pero entendamos esto. Lo que debemos procurar hoy día es cuidar nuestro corazón. ¿Cómo estamos reaccionando frente al pecado? ¿Cómo estamos nosotros mirando nuestro pecado, no el de los demás, nuestro pecado delante de Dios? ¿Tenemos la intención realmente de ser mejores personas delante de Dios? ¿Tenemos la intención realmente de cambiar nuestra vida? Porque tal vez algunos dicen, después hago una oración y Dios me perdona. Y lo vuelvo a hacer. Dios está mirando también ese corazón. Entonces, cuidemos el corazón, ¿no? El estar preparados para cuando el Señor venga, sin duda, es vivir una vida en santidad. Dios quiere eso, buscar una iglesia en santidad. Pero cuida tu corazón, ¿verdad? ¿Cómo está reaccionando tu corazón frente al pecado? Porque puede ser que tal vez se acostumbró a pecar y ya no te da nada. Cuida tu corazón. O tal vez te arrepientes así como, Señor, ya, bueno, tú sabes, perdóname esto que yo hago, tú sabes que lucho y bueno, amén. Pero Dios está mirando el corazón. Entonces, ¿vendrá el Señor en cualquier momento? Sin duda que sí. ¿Seremos salvos? Sí, porque somos salvos por medio de la fe. Pero ¿cómo nos presentaremos delante del Señor? Ahí está, ¿no? Ahí está la reflexión. Entonces, hoy es un muy buen día para poder ordenar el corazón, para limpiar lo que hay dentro del corazón y comenzar a poner a Dios en el lugar que realmente a Él le corresponde, que es el primer lugar de tu vida. Y que podamos estar delante del Señor, ¿verdad?, con un corazón agradecido. Mira, cuando estemos en la presencia del Señor, nuestra vida va a ser renovada, ¿verdad? Nuestra mente va a estar renovada. Tendremos un cuerpo glorificado, serán consoladas nuestras tristezas, serán respondidas nuestras preguntas. Sin embargo,
preocupémonos, ¿verdad?, de cómo nos presentaremos delante del Señor. Porque daremos cuenta de lo que hicimos, ¿no?, delante de Él. Entonces, hoy día es un buen día para hacer las cosas bien de corazón, ¿verdad? Saca la religiosidad de tu vida, esas cosas que te abruman, que te aplastan, ¿verdad? Y pon tu mirada realmente en el Señor. Él quiere que tú estés con Él. Eso quiere el Señor. Pero las decisiones son de cada uno de nosotros. Así que los voy a invitar a que nos pongamos de pie delante del Señor. Podamos orar en esta noche. Le demos una vuelta más a esta historia, ¿no?, de Rahab, a ver cómo nos habla el Señor ahí, ¿no? Y darle gracias al Señor por su inmenso amor, porque por misericordia podemos creer en Él. Por misericordia le podemos servir, por misericordia podemos hablar en esta noche de su palabra y tratar de comprender cosas que a veces no son difíciles, ¿no? Pero lo importante es estar preparados. Vamos a orar. Señor, en esta noche abrimos el corazón delante de ti. Hay cosas que tal vez nos cuesta comprender, Señor, pero queremos enfocarnos en nuestra vida, Señor, delante de ti. Somos muy buenos para mirar a los demás, criticarlos, Señor, pero hoy día queremos hablar de nuestro corazón delante de ti, Señor. Padre, no sé, cada uno sabe si es un cristiano carnal o es un cristiano espiritual. Cada uno de nosotros sabe cómo está preparando su corazón para este encuentro contigo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestra intimidad en el corazón, para poder estar listos, Señor, a encontrarnos contigo. Padre, ayúdanos a entender cuál es el propósito que tú tienes en nuestra vida, qué es lo que tú quieres que nosotros entendamos en relación a cómo debemos corregir nuestra vida en cada momento para hacer tu voluntad. Padre, gracias porque nuestra salvación es por medio de la fe. Gracias, Señor, porque al igual que esta mujer, que tal vez no tenía ninguna posibilidad, así estábamos nosotros, Señor. Y hoy día tu sangre preciosa limpia también nuestro corazón, nuestra vida. Y podemos pararnos, Señor, delante tuyo, Señor, decirte que tú eres nuestro Padre, y tener también la esperanza y la fe de que cuando tú vengas, Señor, iremos contigo. Padre, bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos que están en este lugar. Ayúdanos, Señor, a seguir perseverando en este camino, Señor. Ayúdanos a buscar la santidad delante de ti, a buscar la integridad delante de ti, Señor, a quitar de nosotros la religiosidad y amarte con más fuerzas cada día. Padre, sea que vengas hoy, mañana o en los próximos meses o años, Señor, queremos serte fiel. No sabemos el día en que tú vendrás, vemos las señales, vemos que estás cerca, Señor, pero nuestro objetivo hoy es estar preparados para presentarnos delante de ti. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia, a tus hijos que estamos en este lugar. Si alguno hoy está con pocas fuerzas, Señor, dale nuevas fuerzas. Si alguno hoy día ha venido afligido en su corazón, Padre, háblales, dales una salida, Padre, muestra que tú tienes el control de todas las situaciones. En el nombre de Jesús, Señor, descansamos en ti, quitamos todo peso de nuestra vida para seguir esperándote, Señor, con un corazón dispuesto y esperanzado, Señor, en que tú cumplirás tus promesas. En el nombre de Jesús, muchas gracias, amado Dios. Amén y amén.